Pedro siempre había soñado con una vida mejor para su familia. En su pequeño pueblo de México, la pobreza y la falta de oportunidades lo acosaban desde que tenía memoria. Cada día veía a su esposa Mariana y al pequeño Samuel, su hijo, luchar por subsistir con lo poco que tenían. La idea de cruzar la frontera ilegalmente hacia Estados Unidos se volvió una obsesión y una esperanza. Con un beso en la frente de su hijo y un abrazo apretado a Mariana, emprendió el viaje más peligroso de su vida, dejando atrás todo lo que conocía y amaba. La travesía fue un calvario. Se unió a un grupo de migrantes que, como él, buscaban una vida mejor. Cruzar el desierto fue una experiencia aterradora. El sol abrasador y la falta de agua hicieron que muchos cayeran en el camino. Pedro vio a hombres y mujeres desfallecer, sus cuerpos secos y sin vida quedando como testigos mudos de su desesperación. Cada paso que daba, cada mirada hacia el horizonte sin fin, se sentía como una eternidad. Las noches eran aún peores, con el frío penetrante y el miedo constante de ser descubiertos por las autoridades migratorias. Finalmente, después de días de sufrimiento y caminatas interminables, Pedro y su grupo lograron llegar a Texas. La primera vista del sueño americano no era la que se había imaginado. Dormía en refugios abarrotados y comía lo que podía encontrar. Encontrar trabajo era casi imposible, pero Pedro no se dio por vencido. Trabajó en los campos de cultivo, recogiendo frutas y verduras bajo un sol inclemente. Sus manos, antes fuertes y callosas, se llenaron de ampollas y heridas. Todo lo soportaba con la imagen de Mariana y Samuel grabada en su mente, enviándoles todo lo que ganaba para construir su casa, prometiéndose a sí mismo que cada sacrificio valía la pena. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Pedro trabajaba en lo que fuera, construcciones, restaurantes, incluso en las calles, ofreciendo sus servicios por unas pocas monedas. Las llamadas de Mariana eran su único consuelo, pero a veces pasaban días sin hablarse, llenas de promesas vacías y palabras que no podían abarcar la distancia que los separaba. La soledad y el aislamiento comenzaron a afectar a Pedro. Las noches se llenaban de pesadillas y recuerdos de su familia, y cada mañana despertaba con una sensación de desesperanza que intentaba ahogar con trabajo. Un día, mientras trabajaba en una construcción, la pesadilla se hizo realidad. Los agentes de inmigración llegaron sin previo aviso, y en cuestión de minutos, Pedro fue arrestado. Todo su mundo se desmoronó en un instante. Fue llevado a un centro de detención, donde pasó días interminables esperando su deportación. Los pensamientos de su familia, de todos los sacrificios que había hecho, lo atormentaban. Al ser deportado a México, Pedro regresó a su pueblo con el corazón destrozado, sus sueños hechos añicos, y una desesperación que lo consumía. La esperanza de una vida mejor se desvanecía, y la amarga realidad de su fracaso lo enfrentaba sin piedad. Al llegar a su pueblo, Pedro fue recibido con frialdad. Mariana, la mujer a la que había amado y por la que había sacrificado tanto, parecía distante y casi irreconocible. Sus ojos, que alguna vez brillaban con esperanza y amor, ahora estaban llenos de una mezcla de culpa y desconfianza. Samuel, el niño que él había dejado siendo un bebé, ahora corría por el patio sin siquiera reconocerlo. Pedro, con el corazón pesado, intentó abrazar a su familia, pero se encontró con una barrera invisible de indiferencia y resentimiento que lo dejó helado. Desesperado por entender qué había pasado durante su ausencia, él empezó a hacer preguntas. Mariana, evitando su mirada, le confesó entre lágrimas que había usado el dinero que él enviaba para otras cosas, y que la casa que tanto había soñado construir nunca se hizo realidad. Cada palabra era como un cuchillo en el corazón de Pedro. El sacrificio de años de trabajo duro, las noches sin dormir, los peligros que había enfrentado, todo parecía haber sido en vano. La decepción y el dolor se apoderaron de él, transformando su amor en amargura.
El golpe final llegó cuando Mariana reveló que Samuel no era su hijo, sino del exnovio de ella, y él había regresado al pueblo y en su vida poco después de que Pedro se fuera. Él sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Todo lo que había creído, todo por lo que había luchado, se desmoronaba ante sus ojos. La traición era demasiado profunda, y la realidad de que había sido engañado durante tantos años lo llenó de un dolor indescriptible. Con el corazón roto y su mundo hecho añicos, Pedro cayó en una oscuridad de la que no veía salida. Sumido en la amargura y el resentimiento, él decidió que no podía dejar impunes a quienes le habían causado tanto dolor. En el silencio de las noches solitarias, sus pensamientos se oscurecieron y su corazón se llenó de odio. La idea de la venganza se arraigó profundamente en su mente. Recordó las historias de su abuela sobre antiguos rituales y hechizos y decidió castigar a Mariana, su exnovio, y a todos aquellos que lo habían traicionado. Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal, Relatos Ocultos. Quiero empezar agradeciéndoles de todo corazón por estar aquí y formar parte de esta increíble comunidad. Cada uno de ustedes hace que este proyecto sea posible y estoy muy agradecido por su apoyo constante. Si disfrutan de nuestras historias llenas de misterio y emoción, les invito a suscribirse al canal para no perderse ningún relato. También, no olviden darle me gusta a los videos, ya que esto nos ayuda enormemente a llegar a más personas. Y si conocen a alguien que también disfrute de los relatos intrigantes, compartan el canal con ellos. Con el poco dinero que le quedaba, Pedro se dirigió a una vieja cabaña en las afueras del pueblo, donde vivía una anciana conocida por su conocimiento en artes oscuras. Con el alma rota y decidido a todo, le pidió que le ayudara a llevar a cabo su venganza. La anciana, con ojos que parecían ver más allá del tiempo, aceptó a cambio del dinero que él le ofrecía, advirtiéndole sobre el precio que pagaría por usar la brujería. Sin embargo, Pedro, consumido por su deseo de venganza, estaba dispuesto a pagar cualquier costo. La anciana preparó un ritual que afectaría a Mariana y su exnovio simultáneamente. En una noche sin luna, Pedro y ella prepararon un altar con objetos personales de ambos y recitaron antiguos conjuros que resonaron en el aire como un eco siniestro. Poco después, las maldiciones comenzaron a tomar efecto. Mariana y su exnovio, quienes hasta entonces habían mantenido una relación relativamente estable, empezaron a enfrentar problemas graves. El exnovio de Mariana perdió su trabajo de manera repentina e inexplicable, lo que trajo una carga financiera y emocional a la pareja. Las tensiones crecieron y las peleas comenzaron a ser cada vez más frecuentes y violentas. Mariana, quien ya vivía en un estado de constante paranoia, empezó a experimentar pesadillas terribles y una sensación de que alguien la observaba constantemente. Las discusiones se intensificaron, y la situación en su hogar se volvió insostenible. Finalmente, la presión fue demasiada para ella. La combinación de las maldiciones y las constantes peleas la llevaron al borde de la locura. Su salud mental se deterioró rápidamente y comenzó a perder el contacto con la realidad. Mariana empezó a vagar por la casa y las calles, murmurando y gritando en cada rincón: «Todo fue mi culpa. Todo fue mi culpa». Sus ojos, vacíos y desorbitados, reflejaban el tormento interno que la consumía, hasta que un día nadie en la zona la volvió a ver. Mientras tanto, el exnovio de Mariana no solo perdió su trabajo, sino que también comenzó a sufrir de inexplicables dolores y enfermedades. Su salud se deterioró rápidamente y, en cuestión de semanas, se encontraba postrado en cama. Una noche, en medio de su sufrimiento, falleció de manera súbita y misteriosa. La noticia de su muerte sacudió al pueblo, sumiendo a todos en un estado de miedo y superstición. Pedro, consumido por la venganza, había logrado destruir a quienes lo habían traicionado. Mariana se había vuelto loca, vagando por las calles, murmurando entre lágrimas que todo era su culpa.
El exnovio de Mariana había muerto de manera misteriosa y súbita, víctima de las maldiciones que él había desatado. Sin embargo, el costo de la venganza era más alto de lo que Pedro había anticipado. Las noches de Pedro se llenaron de pesadillas terribles. En sus sueños, veía a Mariana, con su rostro desfigurado por el sufrimiento, acercándose a él. Su mirada vacía y desesperada lo penetraba hasta el alma. ¿Por qué no me dejaste vivir? ¿Por qué no me diste una oportunidad para redimirme?, le preguntaba una y otra vez, su voz resonando como un eco siniestro en su mente. Pedro despertaba cada noche empapado en sudor, su corazón latiendo con una rapidez aterradora. Pedro intentó buscar consuelo en el alcohol, pero cada vez que cerraba los ojos, Mariana estaba allí, preguntándole por qué no la había dejado viva. Su risa, que antes le parecía dulce, ahora era un recuerdo constante de su propio fracaso y de la oscuridad en la que se había sumido. Los rostros de Mariana y del exnovio se mezclaban en sus visiones, convirtiéndose en monstruos que lo atormentaban sin descanso. Una noche, incapaz de soportar más el tormento, Pedro se dirigió a la misma cabaña donde había empezado. La anciana bruja lo recibió con una mirada de comprensión y lástima. «Te advertí sobre el precio que tendrías que pagar», dijo ella, su voz resonando con una sabiduría oscura. Pero ya era demasiado tarde para arrepentimientos. Pedro sabía que no podía escapar de sus propios demonios. Desesperado y sin salida, Pedro tomó la decisión final. En el silencio de la noche, con la luna llena iluminando su rostro pálido, Pedro se quitó la vida. Colgó una soga del viejo roble detrás de la cabaña y, con un último suspiro, dejó que el peso de su cuerpo lo liberara de su tormento. El amanecer encontró su cuerpo colgando, balanceándose suavemente con la brisa. Los aldeanos, al descubrirlo, se llenaron de horror y tristeza. El destino de Pedro se convirtió en una advertencia para todos sobre el precio de la venganza y la oscuridad que puede consumir un corazón herido. Así, Pedro ni en la muerte encontró la paz que tanto anhelaba, dejando atrás un legado de horror y tragedia que sería recordado por generaciones.